radiolaRR.com. Saludos y buenas noches. Fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Viernes. Se acaba la semana y estamos listos para la plática de hoy. Vamos a conversar con el periodista Leonel Herrera, que ya está con nosotros. Hoy Leonel llegó más temprano que yo. ¿Cómo estamos, Leonel? Qué gusto saludarte. Feliz viernes. Buenas noches, Franklin. Buenas noches, amigos y amigas que ya están por ahí, a los que van a llegar después también. Qué bueno que nos encontramos viernes por la noche para platicar. Sí. Mira, se va más o menos cerrando febrero. ¿Ves así señales que sería relevante tocarlas, Lionel? Empecemos por ahí, porque quiero preguntarte cuatro temas, pero en general, tú que estás analizando la realidad, escribiendo columnas, publicando columnas, eh, este ejercicio también requiere evaluar cómo va caminando el país, ¿verdad? Febrero prácticamente nos queda una semana y de aquí un año, se podría decir ya así literal, electoral, ¿verdad? ¿Cómo ves tú así dos, tres señales que querrás compartirnos, Leonel? Bueno, creo que hablábamos el otro día de una serie de acciones propagandísticas, ¿verdad? Que ya empezamos a ver, si bien este gobierno se caracteriza por permanecer en campaña, pero iniciando el año eh, le han puesto más énfasis, me parece. Yo destacaría ahora en febrero todos estos anuncios propagandísticos de un metrocable, ¿verdad? Lo veo así. Por un lado, creo que tratan de responder propagandísticamente a una queja creciente de la ciudadanía en el área metropolitana de San Salvador, em, sobre el problema del tráfico, ¿verdad? Que es una cosa cada vez más estresante, más agobiante, que hace a la gente perder tiempo, perder energía, perder dinero, y hay una queja creciente. Entonces, tratan de responder de manera propagandística con este anuncio del Metrocable, me parece. Entonces, quizás una tendencia que pudiéramos señalar es la de estos anuncios propagandísticos. Creo yo que otra tendencia que pudiéramos encontrar es algunos hechos, ¿verdad?, que afectan la imagen gubernamental. Creo que quizás lo más fuerte es esto del Bitcoin, ¿verdad? Esta Sí, caída a casi a la mitad del Bitcoin, que claramente, ¿verdad?, hace ver mal a un gobierno que ha apostado con recursos públicos a este criptoactivo. Creo que otro hecho que también habla mal del gobierno es no haber a tiempo presentado la famosa reforma de pensiones, ¿verdad? Que tenía hasta el 10 de febrero, me parece, para presentarla. Eso le genera complicaciones con el Fondo Monetario Internacional, ¿verdad? Si agregamos lo del Bitcoin, hay un doble problema ahí con el fondo. Esa es una tercera tendencia, Franklin, pudiera ser esto. No sé si se han fijado ustedes que últimamente el gobierno de Bukele está acercándose más a China, como que aparece más con China. Bueno, esto de la entrega de las computadoras, aparecieron celebrando el inicio del nuevo año chino. Yo creo que Bukele ya está viendo que Donald Trump va para abajo, y entonces él va a refugiarse, va a tratar de salvarse vinculando más con China, ¿verdad? Y China va a aprovechar, ¿verdad? Evidentemente, porque es el pragmatismo de la política diplomática.
¿verdad? Eh, Enhorabuena para ellos que Bukele se les va a acercar más. Entonces, yo creo que por ahí hay otra tendencia, hay que ver, ¿verdad? Porque yo creo que Bukele estará tomando sus prevenciones, ¿verdad? Frente al eventual cambio de correlación en la política estadounidense, ¿verdad? Todas las encuestas en Estados Unidos están diciendo que si las elecciones fueran hoy, los demócratas recuperarían, ¿verdad? Ambas cámaras en el Congreso y que incluso podrían tener los votos para destituir a Trump. Entonces, claramente ahí Bukele tiene que tomar algunas prevenciones y una de ellas puede ser tratar de acercarse más a China. Otra tendencia que pudiéramos ver es siempre una arremetida, ¿verdad?, contra las comunidades. Creo que lo de San Francisco Angulo es emblemático de esto, ¿verdad? Finalmente, exhibiendo un uso impresionante de la fuerza con la policía, metieron las máquinas a San Francisco Angulo, donde están construyendo un relleno sanitario en un lugar donde no solo hay ecosistemas, hay mantos acuíferos, sino que también es un lugar de memoria histórica para la comunidad, porque ahí hay enterradas personas que fueron masacradas durante la Guerra Civil. Creo que esto contra Santa Marta, eh, lo de Santa Marta creo que también se enmarca en eso, el que nuevamente la Fiscalía está intentando anular el fallo absolutorio, el segundo fallo absolutorio contra para los ambientalistas, y está pidiendo otra vez repetir el juicio. Si pareciera que la estrategia es estar repitiendo el juicio hasta que finalmente encuentren un tribunal, ¿verdad? Que resuelve como ellos quieren, ¿verdad? Condenar a toda costa a la fiscalía. La denuncia que ha hecho esta semana Santa Marta me parece que hay que darle todo el realce que tiene, ¿verdad? Han denunciado no solo el que están intentando otra vez anular el fallo y condenar a toda costa a los de Santa Marta, sino que también, ojo y oído, Santa Marta ha denunciado que con un convenio que El Salvador ha firmado con Estados Unidos sobre participación de empresas gringas en actividades mineras en El Salvador, podría estarse acercando la reactivación de la minería. Yo creo que esa es la noticia más relevante, creo yo, de la semana y del mes, es la denuncia de que este gobierno ha firmado un acuerdo con Estados Unidos para explotación de minerales críticos y tierras raras. Significa entonces que este gobierno podría ir más rápidamente de lo que pensamos con la explotación minera. Hemos dicho en este programa que lo más probable es que después de las elecciones, que Bukele, temiendo un costo político, ¿verdad? Porque hasta la gente que le apoya no quiere minería, podría no hacerlo, ¿verdad? Y esperar hasta después de las elecciones. Sin embargo, este acuerdo firmado el 30 de enero con Estados Unidos indica que podrían comenzar antes. Entonces, creo que todas las alertas en el país deberían estar encendidas porque ya sabemos cuál es el impacto que la minería metálica podría generar en el agua, en el medio ambiente, en la salud, en la vida en El Salvador. Entonces, más o menos, Fran, algunas como pincelazos sobre algunas tendencias que pudiéramos, y luego las dinámicas que siempre continúan, ¿verdad? Continúa el endeudamiento público en cada plenaria, aprobación de préstamos, eh, continúa eh, la indolencia gubernamental frente a los problemas económicos de la gente, ¿verdad? No hay medidas para atenuar el alto costo de la vida, no hay medidas para mejorar salarios, para generar empleo, ¿verdad? Y la gente lo dijo en la última encuesta de la UCA, ¿verdad? Donde señala los problemas económicos y los problemas ambientales como los de mayor preocupación para la gente. Fíjate que en realidad has hecho un punteo quizás tocaste como 7 temas y la verdad es que de los 7 temas hay una gran discusión, hay una conversación muy fuerte, sobre todo los que tocaste al inicio, pensiones, el tema Bitcoin. Y si te fijas, Leonel, en todos los casos es agenda incierta, agenda inconclusa, postura institucional desconocida,
manejo reservado. Por ejemplo, lo que tocaste al principio, lo del Metrocable. Conocimos que lo han declarado en reserva 7 años. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, mire qué buen resumen tenemos de los principales temas. Vamos a ver, voy Bueno, a y darle esto la que no bienvenida a la hablamos gente que va también, llegando. Frank, y esto, ¿Ah? Frank, solo y para completar la mirada, esto que no hablamos de los juicios masivos, ¿verdad? Que también ya empezaron, ¿verdad? Movir ha puesto el grito en el cielo y con toda razón porque con los juicios masivos lo que va a pasar es que en el mismo atarrayazo van a condenar a pandilleros con gente inocente, ¿verdad? Irónicamente, gente que fue víctima de las pandillas ahora está siendo juzgado junto con pandilleros, ¿verdad? Porque hacen grupos. Uno de los criterios es el lugar donde se hicieron las detenciones. Entonces, todos los capturados en, qué sé yo, en el barrio San Miguelito van a ser procesados como las pandillas o la clica en el barrio San Miguelito, para poner un caso hipotético. Entonces, esto es bien grave, ¿verdad? Los juicios masivos realmente es una aberración jurídica, ¿verdad? Porque los delitos hay que individualizarlos y hay que presentar pruebas contra cada uno de los acusados. Entonces estamos frente, creo yo, a la culminación de una barbarie, ¿verdad? Que empezó con las capturas ilegales, arbitrarias, en el régimen de excepción, continuaron con todo este calvario que muchos han tenido en la cárcel, ¿verdad? Los que no murieron, ¿verdad? Y han sobrevivido, y ahora para culminar van a ir a juicios masivos, donde van a ser juzgados junto con pandilleros. Es decir, bueno, creo yo que este tema pone las cosas todavía en una perspectiva más negativa. Sí. Bueno, y ahí nos quedan algunos temas de color, pero yo creo que sí son buenos. Vamos a ver si logramos tocar por lo menos los principales. Quiero darle la bienvenida a la gente que ya se va conectando con nosotros. Michi, buenas noches, saludos. Dice de nuestro buenas noches, nuestro versito con sabor a viernes. Deja tu hermoso like. Gracias, Michi, por estar conectadísima. Elvita, saludos, Fran, a Leonel, bienvenidos. Dice Mr. Z, MZR, bendecida noche, saludos. Rolando, saludos, Frank y Lionel, gracias por estar con nosotros. Dice, si todos estos días hay mucha propaganda falsa y se va a incrementar. Yo creo que hay un tema, te lo voy a ir dejando, Lionel, porque con ese tema quiero arrancar. Un poco lo que dijo Félix Ulloa, pero además esta campaña que ha vuelto a arreciar el gobierno para tratar de meter en la cabeza del ciudadano de que la oposición quiere liberar pandilleros. Te dejo este tema para que lo reventemos, porque a mí me parece que Félix es lo que llega a tratar de decir allá a España. Vamos a ver ya ahí para que Leonel prepare el planteamiento que nos va a dar. Saludos, Frank y Leonel, bendiciones a todos, dice Tatiana González, saludos, Tatianita, buenas noches. Hola, dice. También la canciller Alexandra Gil en la reunión inaugural presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante líderes mundiales. ¿Por qué será que Bukele no fue, Leonel? Interesante, ¿va? Temas que después de la, no sé, algunos dicen que fue pela de cara la que tuvo Bukele en el último desayuno de oración que hicieron donde se encontró con Trump por el tipo de reclamo que le hizo. Prácticamente calificó a los migrantes salvadoreños de ser personas o seres malos, seres malvados, algo así planteó. Apoyemos con nuestro like, dice por Rodés, nos saludo, Frank, Hugo, un abrazote. Dice a Bukele, Estados Unidos no le ha dado el respaldo para su reelección. Por eso mismo, hasta ahora Bukele no está hablando de la reelección. Dice Gloria Alas, estuve con una mujer de 43 años que no puede escribir, pero votará por Bukele. Y en esa área sucia, sin aceras, muchas planchas de pupusas y la gente comiendo feliz. Creo que pegó el cero pandillas. Bueno, qué interesante comentario, Gloria. Frida, saludos, Frida. Ismael,
En el juicio de los jóvenes de la comunidad Santa Marta, pareciera que están jugando lotería, se repetirá el proceso hasta obtener una condena. Eso es lo que andan buscando. Michi, no tienes nada que hacer, deja tu like y comparte, por favor. Ayúdennos a compartir. Estamos transmitiendo en X, en YouTube, vamos a ver en las comunidades de X, en la comunidad de YouTube, de Facebook y también de Instagram estamos conectados. Y quiero decirles que estamos ya llegando a 40,000 suscriptores en Facebook, fíjense. Quiero agradecerles a la comunidad de Facebook porque no sé por qué, pero estamos creciendo súper rápido. De verdad que les agradezco. Saludos, Leonel, dice Hugo Rodesno. MZR, hoy hasta la mamá de Bukele va a la inauguración de la calle en el Sauce de la Unión Norte. Andan en campaña hasta familiar. No les digo, pues. Dice, aportemos con nuestros comentarios de manera pensante, ejerciten el cerebro, no se trata solamente de saludos, dice Ismael. Ya viene regañando, Ismael es viernes, Ismael, relax. Glorita, saludos, Glorita. Dice, la fiscalía jugando con el caso Santa Marta y los ancianos inocentes en Suiza. Saludos, Bebequita, un abrazote. Ingrid, buenas noches. Saludos, Fran y Leo, compartiendo ya, dejemos like. Excelente, gracias por estar acá, de verdad. Me alegro cuando los empiezo a ver, cuando empiezo a ver a toda la familia. Anita, gracias Leonel y Fran por informar, orientar y ayudar a transparentar la opinión pública. Vamos por la huella ecológica de la Asamblea Legislativa. Somos el espino. Ha solicitado detalles del consumo de recursos, botellas plásticas, de agua. Ejemplo, donde se calcula que al menos 2.400 botellas de plástico al mes son usadas, 60 diputados por 2 botellas, por 5 días, por 4 semanas. Híjole, es una gran cuenta. Y posteriormente terminan en cualquier parte menos en un proceso reciclable. Y después, Anita, necesitan andar construyendo basureros, porque estamos alejándonos de la educación, de la cultura, para reciclar y tratar los desechos, y mejor construimos basureros donde no se deberían de estar construyendo. Bukele irá el 7 de marzo. Buenas noches, Fran e invitados. Saluditos a Leonel Herrera. Saluditos, Glorita Naya. A ver, Leonel, ¿viste la declaración que hoy aparece en una entrevista en España de Félix Ulloa? Y también hemos escuchado aquí con intensidad Bukele, todos los diputados, queriendo revivir el miedo de las pandillas y querer obligar a la gente de que deje de ver la falta de capacidad, la falta de transparencia, todo lo que sabemos que está pasando y un poco lo estamos tocando. Pensiones, la crisis económica, el dinero no alcanza, el desempleo, los despidos, pero quieren que la gente vea otra vez hacia las pandillas. ¿Cuál es tu valoración de esto que dijo Félix? ¿Cómo queda Félix? ¿Y cómo está moviéndose este tema de las pandillas como parte de la narrativa y la agenda del régimen Bukele? Bueno, estas declaraciones las ha dado Félix Ulloa en España. Es interesante, Fran, señalar que no lo recibió el gobierno español a Félix Ulloa. Se reunió con el presidente del Congreso, que es de la derecha, del Partido Popular, que es la derecha española. Entonces es un detalle interesante. Al vicepresidente del Ejecutivo salvadoreño no lo recibe el Ejecutivo español. Y para hacer un evento de alto perfil tiene que ir a reunirse con el presidente del Congreso, ¿verdad? Que es de la derecha, ¿verdad? Y que está en la oposición en España. Entonces es bien curioso que un vicepresidente no se vaya a reunir con el gobierno, sino que se va a reunir con un líder de la oposición. Digamos, eso en términos diplomáticos tiene un significado y es que, bueno, el gobierno de ese país no lo quiso recibir, ¿verdad? Lo lógico habría sido es que lo recibiera, si no el presidente Pedro Sánchez, algún otro funcionario, ¿verdad? El canciller o algún funcionario del gobierno español, pero eso no sucedió. Entonces me parece que es un detalle interesante, ¿verdad? Y
Ulloa tiene que buscar a un líder de la derecha, ¿verdad? Para que lo reciba. El gobierno, que es una coalición, digamos, de centro izquierda y de izquierda, no lo recibe. Ahora, sobre las declaraciones, a mí me parece que Ulloa repite el guión, ¿verdad? De tratar de lavarle la cara al gobierno, eh, dada la deterioro de la imagen presidencial en Europa, ¿verdad? Porque, digamos, la imagen de Bukele propagandística es la que se difunde en redes sociales, pero a nivel de la prensa, los grandes medios de comunicación están difundiendo información crítica, ¿verdad? Bueno, en España tenemos el caso del País, ¿verdad? El periódico quizá más importante de España, que constantemente está publicando información crítica sobre lo que pasa en El Salvador, ¿verdad? Y otros grandes medios en Europa, ¿verdad? En Alemania, en Inglaterra, ¿te acordás cuando a Bukele le dolió aquella publicación en The Economist? ¿Verdad? Sí, Esta revista de élite en Gran Bretaña, que es la que leen los ejecutivos, los CEOs de las corporaciones. Entonces, que el medio que lee la aristocracia de las corporaciones retrate a Bukele como dictador, para él es un gran daño a su imagen. Entonces Ulloa trata de ir un poco a mejorar esa situación que tienen allá y repite una narrativa que no sorprende, ¿verdad? Más bien sorprende entre comillas, ingenio de Ulloa como para querer decir, por ejemplo, que los muertos en las cárceles son leyendas. Aquí está Ingrid Escobar, ¿verdad? Y el socorro jurídico ha llevado el conteo, ¿verdad? Y a esta altura van cerca de 500 personas, los que se ha logrado documentar, ¿verdad? Seguramente ahí hay un subregistro, ¿verdad? Y los que mueren en las cárceles son todavía más. Entonces Ulloa dijo que es una leyenda, ¿verdad? Y también lo otro que me llama la atención es que fue a promover la reelección de Bukele, ¿verdad? Tal como dijo alguien en los comentarios, como ujú, Estados Unidos todavía no le ha dado su respaldo, eh, entonces Ulloa va a Europa a promover ya la reelección de Bukele, ¿verdad? Eso podría decir. Y creo que esto está en sintonía, como usted dice, con el intento en El Salvador del aparato de propaganda gubernamental de retomar la narrativa de la seguridad. Y eso es muy lógico porque es lo único que tienen. Es decir, no tienen más. Este gobierno, aparte del logro en seguridad, ese logro cruel, ¿verdad? Siempre hay que decirlo porque es un logro a costa de eliminar el debido proceso, el Estado de Derecho y generar un ambiente de temor para la mayoría de la población. Entonces, pero es lo único que tiene. Bukele no puede exhibir un solo logro en el ámbito económico, en el ámbito social, en lo ambiental, ¿verdad? Eh, Porque no tiene nada que mostrar. Entonces, lo único que puede mostrar es la seguridad y van a tratar de siempre con esta estrategia de la absolutización, es decir, absolutizar el logro en seguridad para hacer creer que como hay una mejor situación de seguridad, hay una mejor situación del país en general, ¿verdad? Cosa que no es así. Claramente, el único aspecto donde hay una mejora en seguridad, pero en todo lo demás El Salvador está peor, ¿verdad? En transparencia, en empleo, en salubridad, en medicinas en los hospitales, todo lo demás está peor. Y luego lo hacen siempre con la estrategia del miedo, ¿verdad? Es el recurso al que se han quedado, ¿verdad? A meterle miedo a la gente que si la oposición tiene algún chance, las pandillas van a regresar, ¿verdad? Y parece que ese discurso, como alguien escribía, le pega mucho, ¿verdad? Entonces va a tratar de explotarlo hasta donde puede, ¿verdad? Y por eso es que estamos viendo esa campaña. Y luego, para cerrar esa intervención con lo que decían que por qué Bukele no va a Estados Unidos. Bueno, creo que no va porque no le conviene, ¿verdad? Es decir, es un cálculo político. Decía yo al inicio que Bukele ya va considerando inminente la caída de Trump, ¿verdad?
Él sabe que Trump ya no se recupera. Él sabe que Trump podría ser destituido por una nueva correlación legislativa después de las intermedias de noviembre. Y entonces ya no aparece con Trump, ¿verdad? Primero porque con todo este escándalo del ICE y la persecución que hay contra los migrantes, claramente él sabe que al verlo con Trump, la propia gente en Estados Unidos que todavía lo apoya lo va a ver mal, ¿verdad? Su adorado presidente a la par de el presidente que los está persiguiendo allá. Entonces Bukele hace el cálculo que no le conviene. Segundo, como él sabe que los demócratas van a volver al gobierno, ya no quiere que los demócratas lo miren a la par de Donald Trump y por eso no va, ¿verdad? Y también claramente, digamos, no le da importancia y manda a la canciller a esa reunión, a esa famosa junta de paz, porque sabe que eso es pasajero. Es decir, esa junta de paz va a morir cuando salga Donald Trump, ¿verdad? Y después el esfuerzo de todos los países tendrá que volver a hacer, fortalecer la multilateralidad, tratar de poner otra vez vigente el Estado de Derecho Internacional, que es el que Donald Trump ha desmantelado. Yo creo que por eso es que Bukele no va. Si él hubiese valorado que le convenía estar allá, hubiera estado en primera fila a la par de Donald Trump. Por eso creo que no va. Eso diría, y esto, lo que escribió Ana Cisneros, me gusta. Yo diría, Ana, que quizás lo más grave no es la basura que generan los diputados eh, con lo que las botellas de agua y lo que consumen. Quizás la huella ecológica más grande es las leyes antiambientales que han aprobado, ¿verdad? Por ejemplo, el haber derogado la prohibición de la minería y haber aprobado una nueva ley que le abre las puertas a la minería en El Salvador. Creo que ese es el mayor daño ecológico, la mayor amenaza ecológica que le han hecho al país, ¿verdad? O haber aprobado el convenio para la destrucción de la finca El Espino y construir un nuevo Cisco. Esa es otra gran huella ecológica, ¿verdad?, que ha dejado la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo. También se le hizo una serie de reformas a la ley de medio ambiente, al código de salud, eliminando disposiciones ambientales y de saneamiento. Entonces, está interesante la estrategia, ¿verdad? Me parece a mí. Habría que ver, por ejemplo, préstamos que han aprobado y que son para proyectos destructores del medio ambiente también, ¿verdad? Préstamos para construir metrocables, préstamos para construir rellenos sanitarios. Entonces, me gusta esa estrategia del daño ecológico que ha hecho la Asamblea Legislativa con las diferentes leyes que ha aprobado y con las leyes que no ha aprobado también, ¿verdad? Porque hay una serie de propuestas en materia ambiental que esta Asamblea Legislativa no ha querido retomar, ¿verdad? Hay una propuesta de ley de soberanía alimentaria, hay una propuesta de ley de prohibición de agrotóxicos y otras propuestas ambientales que no ha tomado en cuenta esta Asamblea Legislativa. ¿Y vos crees, Leonel, que, fíjate, te voy a poner otra cosa, pero te dejo esta pregunta, porque yo prácticamente veo que lo han agarrado como el salvavidas y querer utilizar el anzuelo de las pandillas, te decía, esto que anda haciendo Félix Ulloa. Pero francamente, cuando empezás a leer la reacción, los comentarios, la opinión de la gente, se expresa muy mal ya de esa agenda. No sé si te has dedicado tiempo a ver los comentarios que le hacen a Félix Ulloa y lo tratan de todo tipo de cosas, menos de alguien creíble. Y este tema de las pandillas pareciera que lo quieren reposicionar para tratar de opacar esto. Fíjate que te quiero compartir esto, mira. Esto lo publica Conadesa y a mí me sorprendió porque el nivel de deterioro con el que se sigue moviendo el tema de la... Aquí está, vamos a ver. Con el que se sigue moviendo el tema de la salud es de verdad muy, muy preocupante. Fíjate lo que aparece. Vamos a ver. Te lo dejo por acá. Dice, vamos a ver, aquí voy. Dice, alerta. Conadesa lo publica. Suspenden hemodiálisis en Montserrat. ¿Te imaginas eso, Leonel?
Pacientes con insuficiencia renal denunciaron la suspensión de sus tratamientos de hemodiálisis en la unidad de Montserrat, poniendo en grave riesgo su salud y su vida. Vamos a ver esta pequeña pieza que han colgado acá y que de alguna manera nos cuenta qué es lo que está pasando. Fíjense bien, vamos a verla. Mira, ahí se ven los pacientes, Lionel. Mira cómo está de repleto eso. No sé si lo alcanzás a ver. Sí, lo veo. Es un video de fracción de segundos, pero lo que muestra es, eh, mira cómo está de lleno ahí, hemodiálisis. Cierran el sistema. Entonces y así empezamos a ver salud, el tema de educación. Yo aquí estaba buscando, aquí lo tengo, déjame. Bueno, pero ¿es posible que logres tapar esto? Tapar pensiones, costo de la vida, el desempleo, la crisis en salud. ¿Es posible, Lionel? Te pregunto esto. ¿Y cómo deberíamos de manejarlo como respuesta, digamos, de aquellos que tenemos una postura crítica a este tipo de manejos falaces que se hacen tratando de hacer un blanqueo de este régimen? No se puede tapar, Franklin. No se puede tapar. Por eso es que recurren a la estrategia del miedo. Es decir, el miedo es lo único que les queda. Es decir, este régimen se va a quedar a decirle a la gente, miren, si gana la oposición, ahí vienen otra vez las pandillas. Mm, Porque esta es la realidad que ya no se puede tapar, ¿verdad? Y que cada vez se evidencia a pesar de todo el clima de censura, de todo el clima de miedo y de todo el clima de persecución que han generado y de todo el bloqueo al acceso a la información. A mí me parece muy valiosa la actitud de Conadesa. Yo he visto gente que está denunciando el movimiento de la salud Salvador Allende, están denunciando constantemente. También supimos de la escasez de medicamentos en el Seguro Social. La prensa gráfica publicó esta semana un reportaje donde muestra que por lo menos 30 tipos de medicamentos, 30 tipos de medicinas no hay ahorita en el Seguro Social, ¿verdad? Aparte de que no hay especialistas, ¿verdad? Un poco el cierre de esta unidad de hemodiálisis tiene que ver con que no hay nefrólogos, ¿verdad? Que son mm, los especialistas en este tema, ¿verdad? De las enfermedades renales. Entonces, el sistema público, el Seguro Social, se ha quedado sin especialistas, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos las consecuencias, ¿verdad? Y esta realidad es la que se intenta ocultar, se quiere obviar metiéndole a la gente el miedo. Entonces yo creo que ahí el desafío está, digamos, tratando de apuntar hacia su pregunta. Yo creo que el desafío está, Franklin, en seguir mostrando esa realidad. Yo creo que no tenemos nada más que hacer en esa, seguir mostrando esa realidad, ¿verdad? En seguirla mostrando. Y entonces yo animo a la gente a que denuncie, ¿verdad? Que toda irregularidad, que todo abuso, que toda injusticia, que toda ilegalidad la denuncie, ¿verdad? Por todos los medios posibles. Hay que apropiarse de la comunicación como la principal herramienta de lucha en este momento, ¿verdad? Entonces yo creo que CONADESA nos está dando un gran ejemplo, ¿verdad? En estar denunciando permanentemente lo que está pasando en el sistema de salud. Yo esperaría que organizaciones agropecuarias denuncien constantemente lo que está pasando en el ámbito de la agricultura, ¿verdad? Ahí tenemos una voz importante que es Luis Treminio de Campo, pero debería haber otras organizaciones también. Yo recuerdo que en el ámbito agropecuario hay ONGs, hay organizaciones, hay movimientos, ¿verdad? Que deberían expresarse. Yo instaría a la gente a que pierda el miedo y que asuma una postura de ciudadanía comunicante, ¿verdad? Y que denuncie lo que está pasando, ¿verdad? Creo yo que en el tema ambiental también, más allá de la denuncia de Santa Marta, deberían haber otras organizaciones ambientales que también estén poniendo, ¿verdad?, los puntos sobre las IES
sobre lo que está pasando ahí. ¿Verdad? Que los periodistas, comunicadores, estemos señalando lo que está pasando en el ámbito de la libertad de expresión, en el ámbito de acceso a la información. Yo creo que eso es lo que toca, Frank, que sigamos mostrando estas realidades y que todo el mundo denuncie, ¿verdad? Cuando toda la ciudadanía esté denunciando, ¿verdad? Entonces creo yo que la lluvia de información va a ser tan grande que entonces, bueno, va a mojar, va a impregnar a toda la población y ahí es donde va a terminar rompiéndose, ¿verdad? Todo este clima de desinformación y este clima de temor que ha generado este régimen. Vos hablabas de que aparentemente se está acercando a China y quiero que me ayudes a reaccionar sobre esto. Voy sacando los temas rápido porque quiero también irme a los comentarios, que hay una buena cantidad de comentarios de lo que estamos conversando. Pero fíjate, aparece nuevamente, aquí te estoy poniendo dos voceros que supuestamente son los más top del régimen, pero francamente son, cada vez que aparecen, la gente los cuestiona por la forma en que manejan, digamos, la información. El primero fue Félix, ¿verdad? Lo vimos. Ahora te quiero compartir el tema de Ernesto Castro, que le preguntaron por las computadoras. Aquí he sacado un fragmento de la pregunta que le hizo Jesús y quiero que lo escuchemos porque quiero escuchar tu reacción al respecto. Vamos a ver. Pero salió la embajada de China que dicen que ellos la donaron. Donaron casi 350,000 computadoras. Mira, ¿sabes qué? Hay 1.200.000 niños que están siendo beneficiados con computadoras, con tablets, con uniformes, con cosas que antes no se dieron. Y asumamos, porque le quieren poner como un morbo, no, estas cosas es porque China se los dio. Pues mira, si fuese así, yo no estuve ahí, pues, o sea, entenderás, o sea, de esto ya van a sacar un cabezal en algún artículo. No me refiero a vos, pero bueno. ¿No será que el artículo o la traducción de eso debería de ser? Gracias a la excelente relación que tiene el gobierno de El Salvador ahora con otros gobiernos, hemos logrado esto y son 1.200.000 niños que ahora están beneficiados. No debería de ser así de poco. ¿Por qué no es así? Pregunto. Aquí es donde voy a dejarlo ahí, mira. Esta es la reacción que comparte primero he escuchado, bueno, reaccionamos a la versión de Félix Ulloa allá en España sobre la pandilla, pero ahora algo más local que acaba de suceder. Vos sabés que quien publicó el tema de las computadoras fue la Embajada de China. Y lo que se ha asumido a partir de esa publicación es decir, los voy a exhibir, o sea, miren, yo les di las computadoras. Y entonces la reacción es esta. Pero dentro de esto hay un tema que nadie aclara. ¿Qué pasa con el supuesto dinero y la supuesta inversión que se había hecho en las computadoras? ¿Cómo ves este tipo de reacciones de un gobierno por aquí, por allá? ¿Cómo se ve? Sí, digamos, no han logrado ahí controlar la narrativa, ¿verdad? Están teniendo muchos deslices últimamente en eso. Lo que pasa, Frankie, cuando la misma realidad te genera las contradicciones, cuesta resolverlo con narrativa. En ese video tan corto, este señor dice varias mentiras, ¿va? Primero dice que antes no se daban computadoras, lo cual es una falacia, ¿verdad? Este programa de entregar computadoras viene desde el gobierno de Sánchez Serén, incluso creo que desde el gobierno de Mauricio Funes viene lo de entregar computadoras. Entonces, incluso en el gobierno de Sánchez Serén se instaló una ensambladora, ¿verdad? Entonces, una mentira. La otra mentira es sobre que ellos han abierto estas buenas relaciones, ¿verdad? En este caso refiriéndose a China, cuando también
Las relaciones con China se abrieron en el gobierno de Salvador Sánchez Serén. Todos estos proyectos que está desarrollando China son compromisos desde entonces, o sea, no es gestión de este gobierno. Y luego el punto central es que trata de evadir, ¿verdad? El principal problema que es que China los dejó como mentirosos, ¿verdad? Dijeron que ellos habían comprado y China hizo el anuncio que no, ¿verdad? Este, yo creo que este gobierno tiene un problema de vocerías, por eso es que ellos cuidan que nadie más hable, solo Bukele, ¿verdad? No dejan que hablen Sí, los ministros, no dejan que hablen los diputados. Bueno, los diputados, la mayor parte del tiempo los mantienen callados, hasta sí. les prohíben que publiquen en redes sociales, en sus propias redes sociales. Mira, si no, hasta los mismos diputados son víctimas de la censura del gobierno al que sirven, que les dicen qué publicar y qué no, cuándo publicar y cuándo no publicar. Entonces hay un problema de vocería, ¿verdad? El mismo Félix Ulloa, yo creo que todos esos comentarios que usted dice a las declaraciones de Félix, yo no las he visto, ¿verdad? Yo vi las noticias de lo que dijo, algunas notas periodísticas, pero no me extraña porque ya Bukele es un personaje para memes, ¿verdad? Perdón, Ulloa es un personaje para memes, ¿verdad? Es un, para hacer chiste, ¿verdad? Todo lo que él decía antes, ¿verdad? Y que ahora con su práctica lo niega, ¿verdad? Incluso ahí se enreda en una entrevista que da en España porque dice, ciertamente yo antes no apoyaba la reelección, dice, ¿verdad? Sí. Pero ahora considero que sí, ¿verdad? Porque el pueblo quiere que el presidente se reelija. Entonces yo creo que ya no son personajes creíbles. Ulloa no es un personaje creíble, es un personaje para hacer mofa y eso es lo que hace la gente en los comentarios. Yo creo que ahí hay un problema de vocerías, ¿verdad? No hay gente muy inteligente, ¿verdad? Ya quisiera el gobierno tener vocerías como las que hay en el movimiento social, ¿verdad? De tener vocerías como Marvin Aguilar, vocerías como Ingrid, vocerías como la de otros representantes del movimiento social. Entonces yo creo que ahí hay una ventaja que debería aprovecharse. Bueno, vamos a avanzar un poco. Esto que ha estado pasando, ahora, ¿ves que queda claro qué pasó en educación o no queda claro? Porque estamos hablando de millones de plata, Yo creo que de sí, dinero. yo creo que sí queda claro. Queda claro que China los desmintió, ¿verdad? Ah, China dijo que ellos lo donaron y el gobierno no se ha atrevido a desmentir. El mismo Ernesto Castro ahí evade la cuestión, ¿verdad? Yo creo que sí quedó claro el asunto, que el gobierno mintió, como muchas veces, saludó con sombrero ajeno, como muchas veces, ¿verdad? Se adjudica gestiones, logros que no son suyas. Yo creo que sí quedó clara la situación. ok. Vamos a ver, vámonos a los temas más ambientales y comunitarios. Dos temas graves que hemos visto evolucionando. Empecemos por lo de Santa Marta. La última declaración que da Santa Marta prácticamente era, yo no sé si tú lo ves así, pero era hasta predecible. Van a volver a intentar seguir activando la persecución de los líderes ambientalistas y buscarán eh, juzgarlos por tercera vez por un tema que está absolutamente claro. Entonces, ¿esto cómo lo ves y qué es lo que hay detrás de esta, ya no sé si es una especie de fijación política que hay detrás de Santa Marta? Sí, Santa Marta dijo dos cosas que son bien graves esta semana. Una es esa, denunciaron que la fiscalía ha apelado el fallo absolutorio, el segundo fallo absolutorio, y pide nuevamente repetir la vista pública, ¿verdad? Repetir el juicio. Es decir, esta sería la tercera, ¿verdad? Si la Cámara Penal de San Vicente le hiciera caso, ¿verdad? A la fiscalía. Yo leí la apelación que presentó la fiscalía, un documento sin ser abogado. No necesita ser abogado uno para ver que es un documento mediocre. No hay ningún argumento.
le dicen simplemente a la Cámara que no están de acuerdo con la resolución del tribunal. ¿Ves qué galán? Solo porque no están de acuerdo. Entonces apelan sin presentar ningún argumento jurídico. Es impresionante, ¿verdad? Y esta no es una obsesión así de los fiscales que quererlos condenar a toda costa a pesar de la falta de pruebas, perdón, sino que es una intencionalidad que hay, ¿verdad? Desde las más altas esferas del poder en este régimen, ¿verdad? Detrás de esa necedad de la fiscalía de querer condenar a toda costa a los de Santa Marta está los intereses mineros. Y ese es el segundo gran aspecto grave que denunció Santa Marta. Denunciaron que con la firma de un acuerdo de comercio recíproco entre el gobierno de Bukele y la administración Trump el pasado 30 de enero, donde el gobierno salvadoreño se compromete a facilitarle a empresas gringas venir a invertir en la exploración, explotación y exportación de minerales críticos y tierras raras, la amenaza de la minería se acerca, ¿verdad? Yo no creo que ese sea un simple anuncio propagandístico, ¿verdad? Para congraciarse además con la administración Trump, sino que yo creo que van en serio. Y por eso en este país deberíamos estar en máxima alerta, ¿verdad? Fíjese que una cosa interesante en ese, de señalar en ese convenio es que para justificarlo han ido a desempolvar el capítulo de inversiones del TLC. Ya nadie se acordaba del TLC, ¿verdad? Y sobre todo ahora que con la política proteccionista y los aranceles de Donald Trump, ¿verdad? Los TLCs quedaron anulados, tanto el TLC con Centroamérica, el CAFTA-DR, como el NAFTA, ¿verdad? El Tratado Comercial de América del Norte, quedaron anulados y nadie dijo nada, ninguna empresa protestó, nadie dijo nada, hey, el señor Trump está violando el TLC, ¿verdad? Con los aranceles. Pues resulta que para justificar este convenio han ido a traer el apartado de inversiones del TLC donde hay una serie de beneficios para las empresas gringas. Uno de ellos es el que se llama Trato Nacional. Trato Nacional es que el gobierno salvadoreño estaría obligado a darle a las empresas gringas el mismo trato que le da una empresa salvadoreña. Entonces, por ejemplo, si el gobierno tuviera una política de subsidios para pequeñas empresas salvadoreñas, ese subsidio tendría que dárselo también a la transnacional gringa. Mire qué bonito, ¿verdad? Qué ganancia para El Salvador como país, ¿verdad? No solo estas empresas vendrían a dañarnos el medio ambiente, sino que además les tenemos que dar beneficios. Todos los que están en el capítulo de inversiones del TLC. Entonces, lo que ha denunciado Santa Marta debería alertarnos, ¿verdad? Yo esperaría que se estén pronunciando los economistas, los abogados, los empresarios, ¿verdad? Si es que con la minería metálica el daño sería para toda la población. Allá hasta los empresarios pierden, porque si el país se queda sin agua, se afecta su negocio, ¿verdad? Este debate sobre el medio ambiente está por encima de cualquier otro debate, ¿verdad? Está por encima de la discusión política. Si hay minería, aquí van a ser afectados los que apoyan al gobierno, los que están en contra del gobierno. Entonces, deberíamos tomarle la palabra a Santa Marta, que hizo un llamado a que todos nos pongamos en alerta. ¿Crees que la iglesia debería de retomar? Porque tomó un papel importante, pero aparentemente se volvió al refugio, digamos, ¿verdad? Y yo recuerdo, no sé si tú tienes la misma lectura, pero yo recuerdo que le dio en realidad mayor nivel de fuerza a la voz que Santa Marta y las comunidades habían elevado. De hecho, hacer que se recogieran firmas en las iglesias, meter el tema en las misas, tocar el tema y sensibilizar sobre la importancia ambiental, la vida, el agua, etc. Entonces, dentro de estos sectores que tú mencionas, yo veo la iglesia un sector clave. Lo ves ahora
silenciado. Sí, yo creo que debería retomar la Iglesia Católica. Yo le recordaría a Monseñor Escobar Alas que cuando fue a presentar las eh, firmas a la Asamblea Legislativa, varios periodistas le preguntaron, Monseñor, ¿y qué más va a hacer la Iglesia Católica? ¿Se acuerda que le preguntaron? Ujú. Aparte de traer firmas a la Asamblea, ¿qué más va a hacer la Iglesia? Porque ciertamente creo que la prensa y la ciudadanía espera que la Iglesia haga algo más, ¿verdad? Que pronunciarse y llevar cartas. Tienen una presencia en todo el territorio nacional que podían aprovechar para hacer procesos de información, de concientización de la gente, ¿verdad? Desde la postura de la Iglesia Católica, de cuidar la creación, ¿verdad? Con este lenguaje. Y el arzobispo dijo, vamos a esperar respuesta. Fíjese, eso dijo. A mí me pareció una respuesta muy inteligente de Escobar Alas. Dijo, vamos a esperar respuesta. Entonces yo lo que le diría es, Monseñor, ya tiene respuestas, ¿verdad? La respuesta ha sido aprobar un convenio. Bueno, primero la respuesta fue no derogar la ley. Ahí le respondieron, ¿verdad? Con no derogar la ley, con no hacerle caso a la petición que les hizo. Entonces ahí tuvo una primera respuesta. Y luego Monseñor Escobar ahora tiene otra respuesta. Han aprobado un acuerdo con Estados Unidos para hacer minería. Entonces yo creo que se necesita una reacción de la Iglesia Católica frente a esas respuestas que esperaban y que ahora las tienen. Y yo esperaría, Franklin, también, yo emplazo a todos los sectores de este país, hombre, a las universidades. Deberían reaccionar las universidades, deberían reaccionar las organizaciones ambientalistas, Fran. Yo digo, ¿y dónde están? Yo digo, ¿dónde está la Mesa Nacional frente a la minería? ¿Qué se Toma hizo en la mesa cuenta, frente a la Leonel, minería? ¿Qué se perdón. hizo la Unidad Ecológica Salvadoreña? ¿Dónde Ujú. están? ¿Dónde está la mesa de gestión de riesgos frente a la amenaza de la minería? La mesa de gestión de riesgos no advierte los peligros con la minería. Incluso el CESTA Navarro no apareció ya por ningún lado, después de que a su Sí, ONG la castigaron con el impuesto del 30%, con la ley de agentes extranjeros. eso, Entonces Santa Marta es la voz en el desierto, ¿verdad? Contra la eso te iba a minería decir, metálica, ¿verdad? eso te Entonces iba a a mí no decir. me parece justo, no me parece justo que dejemos solo a Santa Marta, ¿verdad? Con la Ujú. denuncia y ni siquiera las organizaciones ambientalistas asuman, ¿verdad? Y las universidades no asuman y la Iglesia Católica también se quede callada y los gremios, ¿dónde están los abogados? ¿Dónde están los economistas? ¿Dónde están los médicos? ¿Dónde están los ingenieros pronunciándose contra la minería? ¿Dónde están los agricultores? ¿Verdad? Si se contamina el agua, la tierra, dónde están las empresas que usan agua y que no van a tener su materia prima para sus negocios. Entonces yo creo que el llamado de Santa Marta a la conciencia nacional es pertinente y debería ser acatado. Eso te iba a decir, ¿será, Leonel, que el efecto de la ley, el efecto del régimen, todos estos efectos que hemos venido señalando, de alguna manera el tema del exilio, el agotamiento, la presión, la persecución, las capturas, todo esto haya mermado y ese era el cálculo de alguna manera de este aparato político para avanzar sin bloqueo, sin reacción social, sin voz ciudadana? Sí, evidentemente ese era el objetivo, ¿verdad? De la ley de agentes extranjeros, de atemorizar, de limitar a las organizaciones y yo creo que el objetivo lo ha logrado. Muchas organizaciones creyeron que callándose las iban a perdonar, ¿verdad? Y algunas no les ha resultado. Algunas han logrado que las exoneren del impuesto. A otras no las exoneraron ni callándose, ¿verdad? Entonces no les sirvió de nada la estrategia de repliegue y de silencio, ¿verdad? Yo creo que las ONGs tuvieron que haberse seguido legitimando con sus posturas, con el trabajo que siempre han venido haciendo, ¿verdad? Esta estrategia de repliegue y de silencio, ¿verdad? Los hechos han demostrado que no resultó efectiva, ¿verdad? Si ese era el cálculo de las organizaciones.
nos quedamos calladas, nos replegamos, ¿verdad? Mientras pase este aguacero. Eh, y en algún momento, a mí gente de ONG me ha dicho, bueno, esperamos que esta ley en algún momento se derogue. Bueno, no se va a derogar mientras este gobierno vea que le funciona, ¿verdad? Y Mm. mientras no haya una nueva correlación en la Asamblea Legislativa. Entonces solo la denuncia y la presión ciudadana podría revertir esa ley, Y ¿verdad? al Hay contrario, ONGs que ni siquiera le informaron a sus comunidades beneficiarias de la existencia de esa ley. Es decir, a ese nivel llegó la omisión de algunas, ¿verdad? Y yo creo que también aquí tiene una responsabilidad la cooperación internacional. Yo creo que la cooperación internacional tuvo la posibilidad de presionar y no lo hicieron. Hay algunas cooperaciones que de manera individual intentaron negociar con el gobierno, que a sus agencias de cooperación las exoneraran de impuestos de una manera individualista, ¿verdad? Pero si aquí hubiera habido un bloque de las ONGs contra la ley y un bloque de la cooperación presionando a este gobierno, tal vez se le hubiera logrado revertir como fue, ¿verdad? Se acuerda que un par de años antes hubo un intento de aprobar la ley, pero la reacción incluso de embajadas como la de Alemania, la de Reino Unido, la reacción de embajadas fue importante. Ahora no sí. reaccionaron las embajadas, no reaccionó la cooperación y las ONG decidieron mejor replegarse y quedarse calladas, ¿verdad? Con una estrategia más efectiva habría habido otro resultado. Ahora, toma en cuenta, Leonel, que cuando uno empieza a ver ya no solo un caso aislado, sino que empezás a ver todo el movimiento, la ofensiva contra el tema ambiental asusta, ¿verdad? Porque lo que está sucediendo en San Francisco Angulo, lo que pasó, bueno, ahora escuché denuncias, por ejemplo, de Betty Arana hablando sobre el lago de Coatepeque, lo que pasó hace unos días en Suchitlán, lo que está pasando en el río Lempa, y no ves aquí un ministro de Medio Ambiente, no ves un funcionario que aclare lo que está pasando ahora con el Azacamil, Leonel, con el nuevo proyecto que se está ejecutando, la gente está denunciando, es decir, ves una ofensiva al tema ambiental, porque lo que más priorizan es el negocio, la acumulación y el actor privado. Entonces, y aquí me quiero mover un poco, siempre tocando el tema ambiental, esto que nos ha anunciado Santa Marta, pero con estas imágenes dramáticas que vimos en el caso de San Francisco Angulo. ¿A qué nivel ha llegado la manera y el método de abordaje de estas situaciones por parte del gobierno? 100 policías para ir a amedrentar a una comunidad. Sí, creo que la expresión es correcta, Franklin. Hay una ofensiva contra el medio ambiente. Yo he usado esa categoría. No, no se puede llamar de otra manera, ¿verdad? Si hay una orden presidencial al ministro de Medio Ambiente, señor ministro, de todos los permisos, ¿verdad? Era lógico que lo que iba a venir era una ofensiva, ¿verdad? De proyectos en zonas de recarga hídrica, de proyectos en áreas protegidas, de proyectos en zonas de riesgo, con esa irracionalidad de los negocios, ¿verdad? Lo que importa, dijo, ya sabe usted quién, es los miles de millones de dólares que hay ahí, ¿verdad? Detenidos por la burocracia. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente se convirtió en un tramitador de permisos, ¿verdad? Sí. En el caso de San Francisco Angulo, lo más grave es que ni siquiera permisos tienen, ¿verdad? La Sí. comunidad y las organizaciones que apoyan a la comunidad, ahí está Glorita Anaya, que es una de las personas que han estado apoyando junto con otras organizaciones, el Bloque, Milpa, han denunciado que ni siquiera permisos tienen. No tienen permiso del medio ambiente, del Ministerio del Medio Ambiente, no tienen permiso de nadie. Al contrario, están violentando lo que existe es una medida cautelar de la PDH de 2018, donde le dice a la alcaldía de Tecoluca en aquel momento que se abstenga de construir el relleno, le dice al Ministerio de Medio Ambiente que no permita que se construya porque allí hay ecosistemas, hay agua, hay vegetación, y le dice a la fiscalía que no permita que se le altere una escena de crimen, ¿verdad? Un lugar donde hay personas enterradas y la fiscalía tendría que
ir a buscar las pruebas en las osamentas que hay, porque hay un proceso legal en curso de investigación de la masacre de San Francisco Angulo, así se conoce. Masacre de 1981, San Francisco Angulo, más de 40 personas fueron asesinadas y están enterradas en ese lugar donde se va a hacer el relleno. Entonces, una PDH que no ha sido capaz de decirle al Estado, miren, respeten, hombre, la medida cautelar que nosotros pusimos, que todavía está vigente. Yo creo que San Francisco Angulo tiene varias lecciones, ¿verdad? Una lección es que la institucionalidad en el país no existe para proteger el medio ambiente y para proteger los derechos de la gente. La institucionalidad está para viabilizar los negocios, aún aquellos que destruyen el medio ambiente y que dañan a la gente. Otra lección creo que es el que con esos 100 policías amenazando a la gente y acompañando la maquinaria para entrar a la fuerza, también hay una lección que el Estado va a hacer uso de la fuerza pública para imponer los intereses empresariales por encima de los derechos de la gente, ¿verdad? Creo que esa es la gran demostración, esa imagen, ¿verdad?, de los policías enfrentando a la gente y acompañando la maquinaria. Ahora, yo creo que también, Frank, hay algunas lecciones positivas en esto. Yo creo que San Francisco Angulo no debe dar por perdida su causa, ¿verdad? Cuando uno revisa en redes sociales los comentarios, la tendencia es favorable a los comentarios, la mayoría son favorables, son de simpatía con la causa de la comunidad. Es decir, el régimen vio que mediáticamente, comunicacionalmente, la comunidad estaba ganando. Y por eso, antes que crezca más la simpatía con la comunidad, se adelantan, ¿verdad?, a hacer el acto brutal del ingreso por la fuerza de la maquinaria. Entonces es muy probable que momentáneamente el gobierno se anote un triunfo, y digo el gobierno porque claramente la institucionalidad del Estado está favoreciendo este proyecto, ¿verdad? Entonces, la empresa y el gobierno es probable que tengan un logro momentáneo, un triunfo momentáneo, pero a la larga la comunidad puede ganar, porque en el imaginario de la gente va a quedar grabada esa imagen de horror, ¿verdad? Y a la larga el gobierno puede tener una derrota política comunicacional, ¿verdad? Entonces, por eso es que yo animo a la gente de San Francisco Angulo y a las organizaciones a no dejar de luchar y a no dejar de denunciar. Y a los medios, a la prensa, a seguir acompañando a la comunidad y a otras comunidades a solidarizarse con San Francisco Angulo. Me encantó ayer en la conferencia de Santa Marta, reivindicó, ¿verdad?, la causa de la comunidad San Francisco Angulo también. Dijo, nos solidarizamos con la hermana comunidad de San Francisco Angulo. Yo esperaría que las demás comunidades de Morazán, de Usulután, de Chalatenango, de Cuscatlán, de La Libertad, también hagan lo mismo, hagan cuerpo comunitario alrededor de San Francisco Angulo. Entonces también creo yo que hay cosas buenas que se pueden rescatar en medio de esta barbarie. Para cerrar, Leonel, y después nos vamos a los comentarios, le pido a la comunidad si tiene preguntas, comentarios, reacciones, que nos las deje ahí. ¿Cómo ves las pensiones? O sea, francamente uno ya no sabe a qué atenerse, porque aquí se rompen compromisos, se incumplen, no se da información, se da desinformación. En lugar de reaccionar aclarando las dudas de la población o de los expertos, los atacan. Entonces, ¿cómo ves el tema de las pensiones así de manera real? ¿Es serio lo que está pasando o simple y sencillamente están tratando de manipular el tema y llevarlo hasta 2027 o están tratando de esconder el verdadero impacto que esto va a tener para los trabajadores y para los pensionados? ¿Cuál es tu señal? Después de escuchar tanto, porque hemos escuchado expertos, hemos escuchado economistas, pero uno tiene un sentido mucho más práctico, digo yo a veces, uno como comunicador. Yo creo, Frank, que ellos no hayan que hacer, hombre. No hayan que hacer porque la reforma de pensiones que deberían hacer es una reforma eh, que no afecte a los jubilados, pensionados, que no afecte a los trabajadores y trabajadoras cotizantes y que acabe con el negocio obsceno de las AFPs. Esa es la reforma, ¿verdad? Crear un sistema público, sostenible, justo,
Entonces ese no lo pueden aprobar, ¿verdad? Porque tienen pactado con las AFPs, ¿verdad? Que a cambio de que les permitan estarse agarrando ese dinero, no les tocan el negocio, ¿verdad? El gobierno les dice, miren, ONGs, AFPs, perdón, les dejo su negocio, ¿verdad? Pero ese dinerito va a tener que estar disponible de caja chica cuando yo lo necesite. Y las AFP han aceptado eso, que el gobierno esté agarrando el dinero, ¿verdad? El 80%, según los economistas y según Patricio Pineda de la Mesa de la Pensión Digna, ha agarrado el gobierno. Si el 100% son 15.000 millones de dólares, el 80% son poco más de 12.000 millones. Ese es el dinero que el gobierno se ha tomado en las pensiones. Entonces, las AFP a ese acuerdo han llegado. El gobierno le mantiene el negocio a las AFPs y las AFPs permiten que el gobierno agarre cuanto quiera del dinero de las pensiones. Entonces, no pueden aprobar si aprueban una reforma de pensiones que le quite el negocio a las AFPs, ahí rompen el acuerdo. Y hay acuerdos que no se pueden romper, ¿verdad? Algunos que sí, con las pandillas, por ejemplo. Pero con esta otra pandilla, ¿verdad? No, entonces, y luego, claramente, si ellos aprueban la reforma, que seguramente es la que van a aprobar, que va a ser aumentando la edad de jubilación, aumentando el porcentaje de la cotización, eh, probablemente para hacer el simulacro, aumentarle un poquito a los patronos, eh, y luego dejar intacto a las AFP. Entonces, esa reforma es impopular y va a ser rechazada por la gente y la gente se va a molestar. Entonces ellos están entre esa espada y la pared, ¿verdad? Entre el que no le pueden tocar los negocios a las AFPs y por otro lado no se atreven a aprobar una reforma impopular, ¿verdad? Que a la gente no le va a gustar. Y entonces en ese dilema está con el Fondo Monetario, ¿va? Porque al fondo, ¿verdad? Probablemente no le importa el tipo de reforma que aprueben. Al fondo lo que le importa es que se haga una reforma, ¿verdad? Y que el gobierno deje de pagar menos deuda de AFP para que tenga para pagarle a ellos. Ese es el punto del Fondo Monetario. El Fondo Monetario no mira políticas públicas, no mira derechos humanos. El Fondo Monetario no tiene corazón, no tiene alma, ¿verdad? Entonces ellos lo que quieren es que se les pague, ¿verdad? Por ejemplo, le dicen al gobierno, tiene que reducir el gasto. Y no les importa que el gobierno lo que haga es despedir médicos, despedir maestros, reducir el presupuesto de las medicinas, ¿verdad? Entonces, en ese rollo están, Franklin, entonces no hayan que hacer, ¿verdad? Y entonces tienen problemas el Fondo Monetario. Ahorita vi una noticia que el fondo va a evaluar otra vez el, el, el acuerdo con el gobierno salvadoreño, donde hay sendos incumplimientos, no solo en las pensiones, sino que también decíamos que al fondo le hace muchísimo ruido lo del Bitcoin, ¿verdad? Sobre todo ahora que se derrumba casi la mitad el precio del Bitcoin. Esa es una interpretación así que podemos hacer desde una perspectiva, de un análisis más o menos rápido. Ahí hay que tomar en cuenta que hasta hoy, Leonel, si es que ya tienen, como muchos han dicho, yo creo que ya tienen qué es lo que quieren reformar, cómo quieren hacer la reforma. Pero hay que decir, no lo han discutido con nadie. Yo creo que ni los diputados conocen eso. Ellos les van a decir, aprueben, y ellos van a aprobar. Pero nuevamente, son reformas que se hacen a espaldas del pueblo, impopulares, sin respaldo, inconsultas, como ha sido el estilo. Y lo más seguro es que van a intentar hacerlo por dispensa de trámite a medianoche y tirando 10 cortinazos como lo de la Shakira para que la gente esté distraída. Así más o menos yo creo que este es el método. Yo estoy de acuerdo con esa mirada. Yo creo que ya la tienen y la que van a hacer es la impopular, la contra la gente, no contra las AFPs, la impopular, y no hayan en qué momento tirarla. Ni siquiera se atrevieron a hacerlo en medio del concierto de Shakira, que todos pensábamos que eso iba a pasar, ¿verdad? Pero como estábamos advirtiendo, ¿verdad? Aquí está lo interesante de denunciarlo.
Decir, Sí. lo van a hacer. Mientras Shakira está cantando pies descalzos, aprueban la reforma. Está lo denunciando, sirvió y no lo hicieron. Hay que seguir haciendo eso. Y es que te iba a decir, yo creo que el tirito con Shakira no le salió completo, porque a mí me parece que la denuncia que se hizo de que andaban utilizando recursos públicos para convertir en campaña y propaganda electoral el tema repartiendo entradas como diputados, eso alertó. No hubo ningún mensaje, por lo menos hasta hoy no he escuchado yo que hubo un mensaje de parte de Shakira diciendo Bukele es el mejor del mundo, no hubo nada de eso. Sí, Y hay una carta de Paolo Luers que yo recomiendo leerla. Hay una carta de Paolo Luers a Shakira, donde Paolo Luers le reconoce a ella el que no se prestó, digamos, a hacer una declaración de qué buen presidente tienen y ese tipo de cosas. Y yo creo, Franklin, que es justo también reconocer que me parece que fue importante que algunas organizaciones y algunas defensoras de derechos humanos le escribieran a Shakira, ¿verdad? sí, Hubo una carta de Ingrid Escobar y de Berta de León muy bien. donde le advirtieron, ¿verdad? Le mencionaron el caso de Ruth López y le advirtieron sobre el clima de persecución que hay acá y que no permitiera que la fueran a utilizar para justificar eso. Movir me parece que también le mandó una carta. Yo creo que esas acciones me parece que son muy importantes. Bueno, seguimos por aquí. Dice, vamos a los comentarios. Te pido ahí que le pongas el respectivo toque y después hacemos una reacción general. Humberto dice, ¿de dónde saldrán los 1.000 millones que hay que aportar a la Junta de Paz TEMU de Trump? Saludos, Elvita, dice Evo Rodesno. La activista detenida en El Salvador, Ruth López, recibe premio contra la corrupción. Esto es nuevo. Gracias, Frozen, por Mr. MZR, por estarnos actualizando. Dice que están mal, dice, y saltan 6 veces al día. Yo lo vi. Oscar Moreno, ya venís otra vez con tus tonteras. Aquí ya le empiezan a agarrar. Ya le empiezan a agarrar. Déjenlo que opine. Buenas noches, Frank, y al periodista, excelente. Dice, vamos a ver por acá. Voy a irme a las preguntas. Ya es que ya lo agarraron, fíjense, dejen que opine. Dice que ustedes son tremendos. Deja tu like, dice. Sigue participando, por favor. Like 59. Vamos a ver si me sale por aquí. Vamos a ver. Saludos, dice, y bendiciones por su aporte a los cambios y a la transformación de ser agentes de conciencia. No es fácil en estos tiempos que han generado una sociedad que tenga miedo. Dios nos dará fuerza a esta lucha. Dice, buenas noches a todos, Jaime. Buenas noches, Jaime, un gusto saludarte. Dice, para el nefasto Félix Ulloa, todo lo que está sucediendo con los fallecidos en las cárceles son leyendas urbanas, al igual que acontecimientos de la guerra. Entonces, el asesinato de su padre también es leyenda. Qué difícil, ¿verdad? Qué papel más raro. Bueno, no sé, el tiempo ubicará cada cosa en su lugar, pero qué papel que le ha tocado jugar en realidad a Félix. Saludos, dice, a ver. Es prohibido totalmente tomar fotos, videos, etcétera, en los hospitales, universidades de salud, Infosalud. Eso no sé en qué ley está, ¿verdad? Que eso no hay ley para eso, no recuerdo yo. Eso es una decisión en un régimen que trata de silenciar y callar a la gente, ¿verdad? Saludos, comandante. Dice, saludos, mi estimado Frank, y a su invitado Leonel. Gracias, Lulu. Aquí siguen dándole con todo a Oscar. Dice, vamos a ver, voy a bajar por acá.
el sarcasmo del expreso Ernesto Castro da asco, dice. Yo no lo sé si es sarcasmo, la verdad es que ni eso le sale bien. Vamos a ver. ¿Qué ondas leer? Silabario, dice. Vamos a ver. El artículo escondido, perdido de Félix Ulloa. En el ocaso de mi vida, dijo Félix Ulloa. Dice, vamos a ver. Sí, fíjate que sí tenés razón. Es que me distrae aquí. Vamos a ver. Que se me ha quedado sin carga, creo. Buenas noches, Fran, dice, Félix es el nuevo Cantinflas. Vamos a hacer aquí para poder leer más práctico. Ningún político dice, no hay organización que acompañe al pueblo con su dolor. Todo esto inició el desmantelamiento de la Sala de lo Constitucional. Hemos sido indiferentes. Hoy eso nos pasa factura al pueblo. Medicina amarga. Nunca se va a derogar. Esa ley es dedicada, dice. El ministro de Trabajo ha creado un centro de veneración con un sector de sindicatos. No, es un terrorismo al medio ambiente, atropello a todo un pueblo y no a la deforestación. El problema, dice Yoli, el problema del país es que los líderes que reunían al pueblo están fuera del país. La gente tiene miedo que les apliquen el régimen. El fiscal se hace el maje cuando las comunidades van a pedir explicación. Tomen nota, dice. Cuando Don Quijote caminaba también ladraban perros, dice. Dice Bianca, los argentinos no se dejan de Milei. Yo no veo en las calles a los despedidos por Bukele. ¿Qué nos pasa a los salvadoreños? Muy ahuevados nos tiene Bukele. Abogados consultados por la prensa gráfica, dice MZR, contradicen al vicepresidente de El Salvador sobre juicios masivos del régimen de excepción. Los panelistas, dice. Indicaron que los procesos judiciales contra supuestas estructuras criminales llevan vulneraciones al debido proceso. Ernesto dice, la corrupción de los jueces y magistrados es la ruina del Estado. Pensiones de muerte. Vamos a ver si me voy por aquí un poquito más. Lo bueno de esta barbarie es que la población está tomando conciencia, despertando y organizándose. ¿Qué se hizo Luis Ortega? Se le ahuevó la dictadura. Yo no lo vi a Luis Ortega por ningún lado. ¿Qué pasó? Dice José Hernández, a mí me hacen falta 5 años en la AFP. Dicen que no saben nada. En la AFP dicen que no saben nada. Que yuca, ¿va? La policía ha devenido una banda criminal más como en el pasado. Redacción Regional reveló en las nuevas inversiones por 1.25 millones a los hermanos Bukele. Los juicios masivos son un atropello al debido proceso, deben individualizarlo. Si no sigue vigente la presunción de inocencia,
según artículo 12 de la Constitución. Vamos a ver. No se duerman con la seguridad. Esta mafia va a decidir hasta cuándo tú dejes de caminar. Todos los trabajadores en Argentina están en pie de lucha y en Guanacolandia solo agachamos la cabeza. Dice, puras mentiras y mentiras lo que dicen, dice, estos terengos traidores. Y lo peor de todo es que actúan como nunca estuvieron en el poder, defendiendo políticos corruptos. De yuca, ¿va? Vamos a ver cuánto es lo que este gobierno ha tomado de los fondos de pensiones desde 2019. Shakira dice, sirvió a Bukele para su propaganda. Bueno, dos reacciones. Bianca dice que sirvió y Eduardo dice que Shakira no se dejó engañar por el palestino. Vean ustedes cómo hay diferencias. ¿Vean? Aquí estoy, bendiciones. Dice, allá va para donde Ingrid, Shakira dará un concierto gratis en el Zócalo de México. Bueno, aquí fue medio gratis porque, bueno, no es nada gratis, aquí lo pagaron con recursos públicos. Y no estoy jodido. Vaya osada. Vaya, me quedo ahí, Leonel, es que hay más, pero fíjate que tengo aquí problemas porque estoy démosle. Sí, yo creo que no, tienen razón ambos comentarios, quienes dicen que Shakira no se prestó y los quienes dicen que sirvió para la propaganda. O sea, yo creo que en términos generales sí el gobierno se hizo propaganda con el evento, ¿verdad? Pero en lo específico, digamos, parece que no logró que Shakira hiciera que en el concierto dijera, pues, qué buen presidente tienen, o como sí lo han hecho otros, ¿verdad? La otra vez, por ejemplo, yo recuerdo que vino Marco Antonio Solís y dijo eso, ¿verdad? Que qué buen presidente tienen. Bueno, y ahí viene otra vez el tipo ese, a ver si no es lo mismo. Mire, es interesante, el primer comentario es interesante, que dice que de dónde va a agarrar este gobierno los 1.000 millones para la Junta de Paz. Yo creo que por eso no fue tan bien, porque no llevaba los 1.000 millones, entonces, ¿Saben de por dónde? eso, por eso no ¿Saben de fue. dónde? ¿Saben de dónde? De las pensiones, de lo poquito que va quedando. Lo que pasa es que 1.000 millones ya es una buena plata, ¿verdad? No es lo que le pagan a los lobistas y ese tipo de cosas. Miren, bueno, me quedo con todos los comentarios. Yo solo para cerrar con Félix Ulloa, Franklin, le mandé a WhatsApp un link, si lo puede poner. Les recomiendo leer una columnita que yo escribí hace casi 2 años. El 18 de abril de 2024 escribí una columna que se llama Requiem para Félix Ulloa. Entonces, o si no lo buscan en la web del Diario Colatino, Requiem para Félix Ulloa, y solo les menciono un parrafito que está al final. Digamos, yo en la columna hablo de toda la metamorfosis de Félix Ulloa, Ahorita ¿verdad? va, ya me siento un poquito. De miembro de la sociedad civil. Me voy al final. Por ahí, regrese un poquito. No, ese párrafo donde dice, por tanto, Félix Aquí Ulloa, el va. demócrata, ha muerto. Ahí está. Eh, Antes he hablado de toda la metamorfosis, ¿verdad? De Félix Ulloa. Y entonces allí al cierre, ese parrafito, por tanto, Félix Ulloa, el demócrata, ha muerto. El de ahora es solo una caricatura de aquel que prometía seguir el ejemplo de su padre. El rector mártir estará revolcándose en su tumba. Ahí se los dejo por si lo quieren. Entonces yo ya hace 2 años ya daba por muerto políticamente a Félix Ulloa. Por eso casi no me gusta hablar de él, porque ya dije que se murió políticamente hablando, ¿verdad? Estamos hablando metafóricamente, no me van a demandar por decir que estoy queriendo que Félix Ulloa se muera, ¿va? Son Entonces capaces, ¿no? me refiero metafóricamente a que murió políticamente porque dejó de ser aquel personaje que hablaba de respetar la Constitución, del Sí. Estado de Derecho, y pasó a justificar, ¿verdad?
reelección inconstitucional, a justificar todo el desmantelamiento institucional que ha ido, y ahora no tiene reparos en mentir como lo hizo en estas entrevistas que ha dado en España. Así que ahí les dejo esa columnita, Frank. Excelente. Buen aporte. Se las voy a colgar acá. Se las voy a dejar porque yo sí creo que es bueno que le peguen una leída, ¿verdad? Y que además de que le peguen una leída, la compartan, ¿verdad? La compartan. Y etiqueten a Félix Ulloa, tal vez responde. Hasta hoy no te ha respondido, Leonel. No, supongo que no. Digamos, yo escribo y luego ya no me pongo a revisar qué ha pasado. Ajá. Pero vamos a ver si responde hoy, que anda respondiendo cosas. Tal vez responde a una de esas encuentra una historia escondida que no nos había contado, y así como encontró un artículo, encuentra una etapa escondida de su vida que todavía no conocemos, y por eso es que tiene sentido la metamorfosis que ha tenido, ¿verdad? Leonel, te agradezco. Mira, buena plática, tocamos todos los temas, ¿verdad? Sí, y los comentarios también abundaron en los temas. Me gusta eso. Que fíjate que me quedé sin batería en el mouse, y entonces hacerlo a mano se me traba un poquito. Entonces ahí nos disculpan que cambiarle batería, tengo que irlas a traerlas afuera. Entonces, pero bueno, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, Leonel, por el tiempo, por la reflexión, por compartir estos puntos de vista. Y yo creo que este ejercicio, yo me quedo con esto, me gusta lo que has planteado. Yo voy a repetir lo que hablamos con el profesor, el catedrático académico, el Vicente Cuchilla. La vez pasada hablábamos de 4 ejes que deben de ser la prioridad, deben de privilegiarse por una visión crítica y un pensamiento crítico del país. Uno, decíamos, es más unidad. El segundo, más territorio, más contacto con el territorio. El tercero, enfocarse en los temas que nos interesan y le interesan a la gente, y no en la agenda que te impone el gobierno. Y lo cuarto, decía, más comunicación. Y esto cuarto, tú le pones todavía más precisión, que es más comunicación en la denuncia, para que la gente se dé cuenta del verdadero rostro del país, que esconden o pretenden esconder los conciertos, las luces LED y este tipo de propaganda que no llega a la gente, se queda ahí nada más en el centro histórico, ¿verdad? Listo, bueno, nos quedamos hasta acá. Gracias, Leonel, buenas noches a todos. Buenas noches. Nos vemos mañana a todos y todas en Las Virales, y en la noche tenemos barcito nuevamente. Que descansen.